Siendo las 21 horas con un minuto, eh, quiero invitarlo a los auditores Allá. que tenemos a ¿Dónde? comenzar este programa el día de hoy, eh, donde particularmente tenemos un invitado de lujo, que es ingeniero aeroespacial de la Universidad Tecnológica de Berlín, doctor en aerodinámica experimental y desde el año 2001 que se encuentra en funciones académicas docente en la Universidad de Concepción. Es investigador principalmente en el área de los RPAS y hoy día tenemos un tema que yo creo que a muchos le va a encantar, a aquellos que sobre todo están interesados en saber por qué vuelan los aviones. Y hay un tema de aerodinámica, hay tema de estabilidad, de control, en fin, hay una cantidad de conceptos que yo creo que nos va a deleitar hoy día Frank Tinnap. Y también aprovecho la bienvenida a nuestros, voy a decir, invitados recurrentes del panel, que son parte del Consejo Aeronáutico del Espacio, Fernando Mujica, Rodrigo Suárez y Sergio Wilken, que se nos acaba de sumar. Así que a todos bienvenidos y los aprovecho a saludar. Y una vez más, Frank, tú tienes ahora la palabra y tienes la pantalla para ti. Perfecto, empiezo yo. Ok, entonces déjame ver si logro compartir algo acá. Tun, tun, tun. ¿Se ve como una pizarra digital? Así Sí, es, perfecto. Perfecto. Y si yo la rayo, también lo ven, ¿no es cierto? sí. También. Perfecto, ok. Bueno, ya, por supuesto, muchas gracias por esta oportunidad. Me siento como en clase durante la pandemia, ¿no es cierto? Cuando durante 2 años le hablábamos una pantalla, nos imaginábamos los estudiantes que estaban detrás de esa pantalla. Ahora estoy igual. Y bueno, voy a tratar de aprovechar un poco de esa experiencia de hacer esas clases virtuales, ¿verdad? Y en la universidad ingenieros aeroespaciales para nuestro país, para nuestra industria. Y mi especialidad, no sé si especialidad, pero digamos mi trasfondo es la aerodinámica. Así yo trabajé durante muchos años en Alemania en lo que es la aerodinámica experimental, así muchos túneles de viento, muchas mediciones, em, sustentación, arrastre, estas cosas, y me gusta mucho hablar de eso y compartir lo que yo sé de ese tema. Entonces, efectivamente, hoy día me gustaría hablar de algo muy fundamental, muy básico, que es cómo se genera la sustentación en una aeronave. Es decir, cómo hace un avión que genere la fuerza para levantarse, para compensar su peso, ¿verdad? Em, en realidad me importa mucho ese tema porque hay muchos malentendidos. De hecho, yo de repente me llegan libros de por aviones y está mal explicado, tan equivocados esos libros. Entonces me gustaría como explicarlo de forma correcta, como por lo menos yo creo que es la forma correcta. Entonces vamos a empezar, ¿cierto? A llamar aquí la sustentación. La sustentación. Soy lento para escribir. Perfecto. Ok. Entonces, como todo ingeniero, empezamos con un diagrama, ¿no es cierto? Diagrama cuerpo libre. Así vamos a dibujar un avioncito aquí. Pum, pap, zac. Vamos a tratar de dibujar un avión. No está muy bonito mi avión. No, es decir, perdí un poco la costumbre de dibujar con el lápiz digital. Ok, pero ahí va el piloto, ¿verdad? Ahí tenemos el ala. Este es mi avión. Ok. Y bueno, sobre ese avión, obviamente aplican fuerzas, ¿verdad? Obviamente tenemos la fuerza del peso, ¿verdad? Esto le llamamos W, porque W viene de weight en inglés, weight, y esto es el peso. Ok. Después tenemos la segunda fuerza, que es el empuje, ¿va? El empuje del motor. Aquí un motor con hélice, porque es más sencillo. Entonces T, eso es el thrust, y esto es el empuje. Perfecto. Ok. Y después vienen las fuerzas aerodinámicas. Aerodinámicas, que es la sustentación, que actúa hacia arriba. L se llama esto viene del lift en inglés. Sustentación.
sustentación y el arrastre, ¿no? El arrastre, la fuerza que frena nuestra aeronave de drag. Ok, arrastre, arrastre. Ok, entonces es que todas esas fuerzas tienen que estar en equilibrio. Entonces, el equilibrio aquí significa que obviamente la sustentación que genera el avión tiene que ser igual al peso, así tienen que compensar el peso, ¿no? Para mantenerse en vuelo recto y nivelado, las dos fuerzas tienen que ser iguales. Si quiero ascender, la sustentación tiene que ser mayor que el peso y obviamente el empuje tiene que ser igual al arrastre. Y nuestro tema ahora sería entonces la sustentación. Queremos entender, ok, sabemos que necesitamos la sustentación, pero cómo se produce. Ok, ¿cómo avanzo aquí? Ah, ¿cómo avanzo con mi pizarra? Momento, déjeme un segundo. Con la mano, claro que sí. Ya, entonces voy a avanzar un poquito acá. Bien, entonces ahora el gran dilema, ¿no es cierto? Ese gran, yo voy a llamar como el gran error que hay muchas veces en la literatura, sobre todo la literatura un poco más popular, em, que se dice, ok, el ala genera sustentación, ¿por qué? Porque si yo dibujo un ala aquí, ¡pup! ¿Verdad? El ala tiene dos puntos. Aquí tenemos el leading edge, el borde de ataque, y aquí tenemos el trailing edge, el borde de fuga. Y hay una línea entre medio que une esos dos puntos. Esta es la línea de la cuerda, ¿no es cierto? De la cuerda. Ok, entonces estos puntos como dividen el perfil en una parte superior y una parte inferior. Y ahora viene el tema que uno dice, ok, si yo observo ahora el flujo de aire que viene entrando a una cierta velocidad, y aquí hay que hacer una pequeña abstracción porque obviamente es el avión que se mueve por el aire, pero aquí vamos a dar vuelta el tema, porque me es más fácil dibujar el avión estático y hacer que el aire se mueve, ¿verdad? Aerodinámicamente da lo mismo, quién se mueve, es la velocidad relativa entre las dos que importa. Así, aquí el avión es fijo y el aire se mueve. Entonces tenemos dos partículas y las dos partículas ahora una partícula toma el camino por arriba, la otra partícula el camino por abajo y lo que se dice ahora es, ok, esas partículas llegan juntos, ¿no es cierto? Y al final tienen que llegar juntos también. Entonces, como el camino arriba es más largo, ¿no es cierto? La distancia es más larga, entonces la partícula arriba tiene que ser más rápida. Eso es lo que se escucha muchas veces y lo que uno lee muchas veces. Entonces uno dice, ajá, aquí arriba entonces la partícula tiene que ser rápido, porque el camino es más largo, y abajo pues es más lento. Y como sabemos que existe el teorema del señor Bernoulli, ¿verdad? Que dice, si la velocidad es alta, flecha hacia arriba quiere decir alta velocidad, esto significa que la presión tiene que ser baja, ¿no? Bernoulli hace esa conexión, conecta la velocidad con la presión. Entonces, donde la velocidad es alta, tenemos baja presión. Arriba, entonces, tenemos baja presión. Abajo, alta presión. Así, es decir, hay una diferencia de presión y esa diferencia de presión produce una sustentación. Ok, eso está mal. Eso no es cierto. Y no es que Bernoulli está correcto, Bernoulli tiene razón. Lo que está malo es esto acá. Eso está equivocado, ¿verdad? No tiene nada que ver la distancia que tiene que recorrer un elemento para hacer que una partícula se mueva más rápido. De hecho, es que las dos partículas que efectivamente llegan al mismo tiempo aquí adelante, ¿verdad? No hay ninguna razón por qué las dos partículas deberían llegar juntos aquí atrás. No hay ninguna razón, porque las dos partículas, la que está aquí arriba y la otra que está aquí abajo, no pueden hablar uno con el otro. No hay forma de que se comuniquen, que la partícula lenta le dice al otro, te tienes que apurar porque tenemos que llegar juntos atrás. Eso no es el caso, ¿verdad? Las partículas viajan a su propia velocidad y no saben uno del otro. Entonces, el concepto de que se genera la sustentación porque el camino por arriba es más largo que el de abajo está equivocado. Ya tienen permiso de reírse de eso cuando lo leen en algún libro. Ok, entonces la pregunta es, ¿cuál es la explicación correcta, verdad? Si no es esta. Oh, la mano
Me falló la mano. Mano, tengo que hacer con el mouse aquí. Mouse para mover la pantalla. Y tengo que borrar las rayitas que hice. Ok, entonces, ¿cuál es la explicación correcta? La explicación correcta viene dado por el señor Newton. Eh, ¿No es cierto? Entonces, para eso hay que recordar un poco qué es lo que decía Newton. Newton decía que hay una relación entre fuerza, la masa y la aceleración. Es decir, si yo tengo una masa, imagínense un bloquecito, ¿va? Tengo un bloque que tiene una cierta masa acá, ¿ok? Y esta masa está en reposo. Suponemos que la velocidad es cero al principio. Y ahora acelero esa masa, es decir, le hago que la masa se mueva a una cierta velocidad, ¿no? Ya la empujo y la muevo. Significa que alguien tuvo que haber aplicado una fuerza sobre esta masa, ¿no es cierto? Alguien aplicó una fuerza, que quedó fea mi flecha, aquí ya, una flecha de fuerza sobre esta masa, para que se mueva, porque para acelerar una masa se requiere una fuerza. Y este alguien que aplicó esa fuerza, obviamente ahora recibió una fuerza de reacción, porque acción y reacción tienen que estar en equilibrio. Buen ejemplo, ¿cierto? Lo que se ve mucho es si yo estuviera en un barquito, tac, estoy parado en un barco, tengo una masa en mis manos, ¿verdad? Y yo lanzo esa masa. ¿Qué es lo que pasa? Yo aplico una fuerza sobre esta masa, mi cuerpo obviamente recibe una fuerza de reacción y el barquito se empieza a mover. Yo genero empuje a través de la expulsión, expulse mi lápiz, a través de esa expulsión de la masa. Ok, ahora uno dice, ¿y qué tiene que ver todo eso con la aeronáutica? ¿Verdad? Tiene mucho que ver. Por ejemplo, los cohetes. ¿Ah? Los cohetes vuelan, los cohetes despegan porque eh, en su interior tienen combustible, tienen cierta masa de combustible. Eso es un cohete que estoy dibujando acá. Imagínense un cohete, ¿no es cierto? Esa es la tobera aquí abajo. Y expulsan entonces su masa que está en el interior hacia afuera. Por esa tobera, ¿no es cierto? A gran velocidad expulsan la masa y eso, lo mismo que pasó en nuestro barquito, produce una fuerza y esa fuerza hace que el cohete aumente, gane velocidad, acelera, aumenta su velocidad, que genera su empuje, ¿verdad? Em, y los aviones, aunque parezca extraño, hacen exactamente lo mismo. En un avión pasa exactamente lo mismo. En un avión ahora vamos a analizar qué pasa en un avión. Vamos a tirar el cohete de aquí para arriba. Ahora vamos a analizar el tema en un avión. Entonces los aviones vuelan porque tienen alas. Ok, el ala tiene una cierta forma, es un corte bidimensional por el ala, esto se llama un perfil. Em, y ese, y este ala ahora se mueve a una cierta velocidad y interactúa con el aire que hay enfrente. Esos puntitos que estoy dibujando aquí representan como las partículas de aire, ¿verdad? Entonces tenemos un cierto volumen, podemos así dibujar una cajita, como decir, ok, vamos a observar este volumen que tenemos acá, ¿verdad? El aire tiene una cierta densidad, este es un ρ, letra griega del ρ para indicar es la densidad del aire. Además tenemos un volumen, es decir, aquí tenemos una masa de aire, ¿verdad? Que va a interactuar con nuestro ala ahora. ¿De qué manera va a interactuar? Las partículas, de nuevo con mi simplificación, las partículas tienen una velocidad y tienen una velocidad constante, ¿no? Todas las partículas vienen eh, acercándose a nuestro avión en dirección horizontal con una velocidad constante y obviamente partículas que van a pasar por encima de nuestro perfil, otros que pasan por debajo. Y si yo ahora observo ese mismo volumen y lo dibujo aquí atrás, en las mismas partículas que acabaron de fluir alrededor del perfil, ahora están aquí atrás, ¿verdad?
Entonces ahora aquí están las mismas partículas que tenía adelante. Ahora pregunto cada partícula, dime cuál es tu velocidad. Esa partícula ahora tiene una velocidad en esa dirección y esa partícula en esa dirección. Ya no fluyen de forma horizontal, ahora van en diagonal y tienen componentes. Tienen un componente horizontal, velocidad en X, y tienen un componente vertical, una velocidad en Y. Así, alguien aceleró esas partículas de aire hacia abajo, ¿no es cierto? Ahora tienen un componente de velocidad que antes no lo tenían. Y ese alguien es el ala. Así, el ala hizo la pega de acelerar las partículas hacia abajo. Entonces, si el ala aceleró las partículas hacia abajo, es decir, ejerció una fuerza sobre esas partículas, obviamente el ala debe haber recibido una fuerza de reacción y esa fuerza de reacción obviamente va en sentido opuesto a la aceleración hacia abajo, significa que recibe una fuerza hacia arriba y esa es nuestra fuerza de sustentación. Esa es la fuerza, la llamamos sustentación. Entonces la sustentación es la reacción a la capacidad del ala de acelerar el flujo de aire que fluye alrededor del ala hacia abajo, que desvía el flujo de aire hacia abajo. Y la magnitud de la sustentación, tirarlo de nuevo poco más hacia arriba, la magnitud, así cuánta sustentación produce este ala, depende ahora de varios parámetros. Por ejemplo, depende de algo que se llama el ángulo de ataque. El ángulo de ataque es, si yo vuelvo a dibujar el mismo perfil ahora un poco más inclinado, ¿no es cierto? Si acuérdense, esto era como la línea de la cuerda, la línea que une el borde de ataque con el borde de fuga, y esa es la dirección en la cual viene mi flujo de aire. Entonces, entre esa dirección, la del flujo de aire, y la dirección de la cuerda, aquí tenemos un ángulo, ¿verdad? Y este ángulo es el ángulo de ataque, angle of attack, o también se llama alfa, ¿verdad? Entonces tenemos un ángulo y este ángulo ahora obviamente influye en cuánto, qué tan fuerte se desvía el flujo de aire hacia abajo. Si yo dibujo aquí las partículas y dibujo esas, se llama la línea de corriente, ¿no? Como la línea que representa por dónde se mueven las partículas. Ahora tengo que exagerar un poquito, porque la verdad aquí arriba dibujé las flechas como muy, muy hacia abajo. Entonces, si vemos ahora cuál es el vector de velocidad que tiene la partícula aquí atrás, vemos que ahora el componente vertical es mayor que el que teníamos aquí arriba, ¿no es cierto? Así, a mayor ángulo de ataque, se desvía el flujo de aire más fuerte hacia abajo, así se genera una mayor deflexión del flujo, hubo una mayor fuerza que el ala ejerció sobre el aire y por ende la sustentación ahora va a ser mayor. Voy a dibujar una flecha aquí más grande, ¿ah? Más sustentación. ¡Pac! Ok, entonces la sustentación, el L es de alguna manera proporcional al ángulo de ataque. Mientras más ángulo de ataque, más sustentación se produce. Ok, pero hay más cosas. El ángulo de ataque no es lo único. También tenemos que considerar la velocidad, ¿verdad? Entonces, de nuevo, a dibujar mi ala aquí y el aire que está entrando, ¿verdad? Que este volumen de aire que interactúa con nuestro ala y viene a una velocidad pequeña, significa que el flujo de aire detrás del ala también tiene una pequeño desvío, ¿verdad? Si su componente vertical es relativamente chico y la sustentación es pequeña. Ok, ahora hacemos lo mismo. Ups, quería en negro. Un momento, voy a cambiar color aquí, en negro. Entonces ahora hacemos el mismo ejercicio, pero digamos, el mismo volumen de aire. Ok, los puntitos de aire, pero ahora a una mayor velocidad. Así, el avión vuela más rápido. Significa que ahora
obviamente el desvío, el vector de velocidad detrás del ala es mayor y por ende su componente vertical también es mayor. Entonces, a mayor velocidad se produce una mayor sustentación, ¿no? Entonces, la sustentación es proporcional a la velocidad. Pero ojo, es, es más, no es solamente que la sustentación aumente porque el flujo ahora se desvía más rápido hacia abajo. Eso es una cosa, pero también hay que considerar de que a mayor velocidad la cantidad de masa que el ala abarca, así la cantidad de masa que el ala puede influenciar es mayor. Así, en un segundo, ¿no es cierto? A baja velocidad se alcanza a influenciar una pequeña cantidad de masa, a mayor velocidad se alcanza a influenciar una mayor cantidad de masa de aire. Entonces hay un doble efecto de la sustentación, ¿verdad? Y eso significa que la velocidad va al cuadrado en la influencia sobre la sustentación. Así la velocidad es muy importante al determinar cuánta sustentación produce un avión. Ok, ¿qué más tenemos? El tamaño del ala, muy importante, ¿no? Un ala pequeño, vamos a dibujar un ala chico aquí, esta vez lo voy a dibujar un poco tridimensional para que esté claro que tiene una superficie. Em, Obviamente va a influenciar una pequeña cantidad de masa de aire. Ese cubo que estoy dibujando aquí es como la masa de aire que este ala es capaz de influenciar, ¿verdad? Mientras si el ala fuera más grande, y no solamente más grande con respecto a la cuerda, sino también pero si la superficie del ala es más grande, hay una S más grande aquí, obviamente también abarca una cantidad de masa mucho más grande. Así el cubo de aire que está aquí adelante, no sé, la cantidad de masa que influye un ala más grande es mayor. Y por ende la sustentación tiene que ser mayor, ¿no? Más masa de aire desviado significa más sustentación. Es decir, la sustentación es proporcional a la superficie. Ok. Y otra cosa más. Tenemos la densidad del aire, ¿verdad? Porque si el ala, estoy dibujando siempre lo mismo, si un ala, ¿no es cierto?, influye un aire de alta densidad, estoy haciendo muchos puntitos aquí, muchos puntitos juntos en este volumen, así la densidad es alta, versus un ala que afecta un aire de baja densidad, así rho bajo, así baja densidad. Por ejemplo, el avión que vuela a alta altura, a gran altura, ¿no es cierto? O está operando a alta temperatura, cosas que hacen que la densidad del aire baja. Entonces, el, el ala que se encuentra con aire a alta densidad influye una mayor masa de aire y por ende genera mayor sustentación. A mayor densidad, mayor sustentación. Entonces la sustentación es proporcional a la densidad del aire. No la densidad del avión, sino la densidad del aire. Ok, y si juntamos ahora todo eso, todas esas influencias que ahora conocemos, entonces podemos establecer una ecuación que nos dice que la sustentación, entonces se puede calcular como la densidad del aire, densidad del aire multiplicada por la velocidad a la cual se mueve el avión en el aire, o el aire alrededor del avión, da lo mismo, al cuadrado, muy importante, al cuadrado, multiplicada por la superficie del ala, ¿no es cierto? Así, wing surface, y algo que tiene que ver con el ángulo de ataque. La influencia del ángulo de ataque es un poco complicado, de eso voy a hablar ahora, y se expresa no directamente como ángulo de ataque, sino como un coeficiente, ¿no es cierto? Que se llama el coeficiente de sustentación, que depende, es una función del ángulo de ataque. Así, el CL es el coeficiente de sustentación. Y para que esta ecuación se parezca un poquito más a lo que conocemos en la física, que es la energía
cinética, ¿cierto? Que es un medio masa por velocidad al cuadrado, se dan cuenta que se parecen. Entonces, en honor a esto, también se coloca un medio en la ecuación de la sustentación. Entonces, aquí tenemos nuestra ecuación para la sustentación. Ok. Y esa es como de la ecuación, yo creo que es la más importante en la aeronáutica. Si uno tiene que saber cómo calcular la sustentación de un avión, entonces lo que tengo que conocer para saber cuánta sustentación produce mi avión, tengo que conocer la densidad. Eso es fácil porque tengo que saber en qué altura vuelo, ¿no? Puedo consultar las tablas de la atmósfera estándar, puedo saber a qué densidad está el aire. Siguiente, necesito conocer la velocidad. Necesito un velocímetro, así un indicador de velocidad en mi avión. Y tengo que conocer el tamaño del ala. Eh, Tampoco es difícil conocer el tamaño del ala. Lo que es algo difícil es conocer el coeficiente de sustentación. Esto ya, ahí vamos a poner un signo de interrogación. Esto es un poco más complicado. Y eso, si me permiten, me gustaría explicarlo ahora. ¿Hasta aquí estamos bien? Estamos bien. Frank, una Perfecto. cosa para aclararle a aquella Sí. gente que no está muy, voy a decir, interiorizada. Hasta ahora hemos explicado la superficie del ala, pero ¿cuál es la interacción o cómo, voy a decir, contribuye el fuselaje de la aeronave también? Ok, ya, perfecto. Efectivamente, en la aerodinámica solo o digamos, principalmente consideramos el ala como elemento sustentador. Efectivamente, uno puede diseñar aviones cuyo fuselaje también aporta a la sustentación. Existen diseños nuevos, hay aviones de combate que aprovechan realmente eso. En un avión normal, si hablamos un Airbus 320, un Boeing 737, algún avión de pasajeros, ¿verdad? Es solo el ala que genera la sustentación. El fuselaje no aporta a la sustentación, el fuselaje aporta al arrastre de un avión. El empenaje, ¿no es cierto? Los estabilizadores tampoco aportan a la sustentación. Los empenajes son elementos de estabilización, mientras solo el ala aporta a la sustentación. Y quizás otro concepto más que mis alumnos lo confunden mucho, la superficie del ala es, si, hacemos referencia a la superficie proyectada del ala. Así siempre digo, si imagínense, ¿cierto? Si esto fuera el ala, ¿cierto? Es, ustedes ven en la proyección es el ala. No es la superficie por arriba más la superficie por abajo, es solo la proyección que se considera en la ecuación de la sustentación. Es un malentendido que aparece muchas veces. Muy buena Em, aclaración. Perfecto. Entonces ahora vamos a hablar un poco del tema del coeficiente de sustentación. Imagínense que están haciendo un experimento. Así van a colocar, imagínense, usted tiene un túnel de viento. Aquí estoy dibujando un túnel de viento, ¿verdad? Que genera un flujo de aire y usted tiene la posibilidad de poner aquí un ala en el túnel de viento y montar este ala sobre algún sistema de medición, ¿verdad? Que mide la sustentación y a lo mejor también mide el el arrastre. Así, un sensor que mide sustentación, otro sensor que mide el arrastre. En realidad lo que me importa por el momento es la sustentación. Eso es lo que vamos a ver ahora. Ok. Y además pueden modificar el ángulo de ataque. Así tienen un mecanismo aquí, que les permite cambiar la inclinación que tiene el ala con respecto al flujo de aire. Ok, y ahora hacemos mediciones y hacemos un gráfico. Hacemos un gráfico de cuántos newton de sustentación estoy midiendo para distintos ángulos de ataque. Ok, y si hacemos eso, nos damos cuenta que ahí aparece, voy a cambiar el color, vamos a medir una curva, ¿verdad? Vamos a ver primero, ok, yo incremento el ángulo de ataque y cada vez se genera mayor sustentación y es bastante lineal, incluso al principio, ¿verdad? Pero uno llega a un punto en el cual esto se vuelve no lineal, incluso en algún momento empieza a caer, ¿ok? Esto es la famosa
entrada en pérdida o en inglés se llama el stall, ¿no es cierto? Cuando uno pierde la sustentación. Ok, entonces a distintos ángulos, por ejemplo, a pequeño ángulo, aquí tendríamos un pequeño ángulo de ataque y aquí tenemos un gran ángulo de ataque. Incluso podríamos tener un ángulo de ataque negativo, quizá estoy exagerando un poquito aquí, ¿no es cierto? Pero ángulos negativos. Entonces, a distintos ángulos tenemos distintas magnitudes de sustentación. Ok. Em, y lo que se hace ahora, como para caracterizar eso, porque eso es muy importante, esa curva es válida para una cierta geometría de perfil. Así voy a dibujar aquí un perfil, ¿no es cierto? Que dice, ok, para ese perfil, esta es la curva. Si el perfil es distinto, por ejemplo, no sé, un perfil simétrico, tratar de dibujar algo simétrico aquí es muy difícil. Acá, un perfil simétrico tiene otra característica. O quizás un perfil muy distinto, una que genera mucha sustentación, ¡tac! ¿Verdad? Puede ser un perfil quizás de esa manera, así, un perfil así, con un flap acá atrás, ¿no? Así la geometría de mi perfil influye mucho en cuánta sustentación se genera en función del ángulo de ataque. Entonces es como siempre digo que es como la huella dactilar de mi perfil, es como la característica, como el número root de mi perfil es prácticamente esa curva del coeficiente de sustentación. Lo que se hace generalmente es, uno encuentra esos diagramas, ¿verdad? Cuando uno hace el diseño de un avión, uno obviamente necesita esa información, entonces uno dice, ok, ¿cuál será la curva de sustentación de mi perfil? No van a encontrar la sustentación en valores absolutos, no lo van a encontrar en newton de sustentación, sino van a encontrar lo que se llama el coeficiente de sustentación. El coeficiente de sustentación es la forma de adimensionar la sustentación. Es decir, ok, si yo, acuérdense de nuestra, nunca funciona lo de la mano, tengo que usar el mouse, acuérdense de nuestra ecuación que teníamos aquí arriba, ¿verdad? Si yo tomo esta ecuación y yo la despejaría, un momento, voy a borrar aquí mi línea que hice. Si yo tomo esta ecuación y la despejo para el coeficiente de sustentación, entonces voy a obtener la ecuación del coeficiente de sustentación, que dice C sub L, coeficiente de sustentación, que depende del ángulo de ataque, pero no vamos a escribir eso ahora porque se ve como muy feo. Es entonces la sustentación, ¿sí? El valor de la sustentación que estoy midiendo, partido por un medio ρ y velocidad al cuadrado y la superficie del ala. Ok, entonces si hago una medición en el túnel de viento, voy a tener la sustentación, la mido, ¿no es cierto? La tengo. Ok, la densidad del aire en mi túnel de viento también la tengo. La velocidad, por supuesto, tengo un sensor de velocidad en mi túnel de viento, puedo tener eso. La superficie del ala de mi modelo tengo, entonces puedo calcular para distintos ángulos de ataque el coeficiente de sustentación y puedo crear para todos los perfiles que yo necesite esos diagramas. Y teniendo entonces ese diagrama, puedo decir, ok, entonces yo sé que voy a volar con un ángulo de ataque de 3 grados. 3 grados. Y voy a usar ese perfil aquí. Ese es mi perfil de selección. Entonces yo puedo en el diagrama ahora ver cuál es el coeficiente de sustentación a 3 grados, ¿verdad? Y con eso vuelvo a mi ecuación aquí arriba y puedo ahora calcular cuántos newtons de sustentación hace el ala y puedo revisar si vamos al principio, bla, da, 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 ¿no es cierto? Si cumplo con mi equilibrio, si esta sustentación ahora es suficiente para compensar el peso de mi avión. Y si no es suficiente, significa que tengo que hacer algo. Tengo que hacer el ala más grande, tengo que volar más rápido o tengo que elegir un perfil distinto que haga más sustentación o quizás tengo que inclinar el perfil más, tengo que hacer algo para lograr el vuelo. Ok, eso en muy, muy breves palabras y muy rápido es como una forma de explicar, entonces, por cómo se genera la sustentación. De nuevo, ¿no es cierto? Es el hecho de influenciar una cierta masa de aire, desviar el flujo de aire hacia abajo.
Eso es el principio de la sustentación y hemos visto cuáles son los parámetros, ángulo de ataque, velocidad, la superficie, la densidad. Estos son los parámetros que influyen en la magnitud, en cuánta sustentación se produce. Y hemos visto que existen obviamente distintas geometrías de ala que influyen en eso, que existen perfiles que generan mucha sustentación, otros que generan poca sustentación. Y no hemos hablado todavía de la segunda fuerza aerodinámica, que es el arrastre, ¿verdad? La sustentación no vive sola. Si un ala no solamente genera sustentación, el ala también genera arrastre y los dos conviven y los dos juntos forman lo que se llama la eficiencia aerodinámica. Pero quizás eso es para otro capítulo, lo dejamos para una próxima vez. Espero que haya quedado más o menos claro la explicación. Si no, estoy obviamente súper dispuesto a explicar algún detalle más. Bueno, está muy, muy clara tu explicación. La verdad que hace algunos años atrás siempre se hablaba de que la sustentación básicamente era el resultado de una diferencia de presiones. Pero hay algo que he hecho un poquito de menos y te quería hacer la consulta respecto a la separación de capa límite también, que tradicionalmente Ajá, se hablaba de que esa no era la causa también del stall. Pero aquí hay una explicación más mecánica. Eh, ya, perfecto. si Ya, podía. tenemos para otra media hora más. Sí, no, no es Ok, problema. Estamos ya, bien. mira, entonces, quizás me gustaría retomar un tema que dijiste antes, como lo de la diferencia de presión, porque quizás esto se me olvidó aquí. Lo tenía en mis apuntes y se me fue. Em, Obviamente, uno dice, ok, ya, Newton dice que la sustentación se produce porque el flujo de aire es desviado y hay una fuerza de reacción. Ok, esta es una manera de mirar el concepto de la sustentación de forma global. Global quiere decir, ya, yo miro como todo el sistema, ¿verdad? Así analizo lo que entra a mi sistema versus lo que sale de mi sistema y saco mis conclusiones. Y la verdad, me da lo mismo lo que pasa aquí adentro, ¿cierto? Me da lo mismo quién es el que genera la sustentación. No hemos hablado mucho de lo que pasa sobre el perfil. Eso es el concepto de Newton. No me escribiría Newton. Ok. Ahora, ¿qué pasa con Bernoulli? ¿No es cierto? Bernoulli no es que esté equivocado, obviamente Bernoulli tiene toda la razón, pero Bernoulli hace otra cosa. Bernoulli dice, ok, vamos a mirar, ¿por qué está eso acá? Ya. Vamos a mirar lo que pasa sobre el perfil. Vamos a mirar no lo que entre, lo que sale, sino vamos a mirar lo que pasa sobre el perfil. Entonces Bernoulli ahora dice, ya, entonces si el flujo de aire se mueve aquí alrededor, efectivamente el flujo que pasa por encima tiene que pasar más rápido, pero no por la razón que hemos visto al principio de que la distancia es más grande. La razón por qué el flujo de aire pasa más rápido arriba es mucho más simple. Si vemos de nuevo nuestro sistema, ¿verdad? Vemos que el flujo, así, esta es la línea que divide el flujo que pasa por encima del perfil y pasa por debajo, ¿no? Todo el flujo de aire que entra acá, todo el flujo que entra aquí, tiene que salir acá, ¿verdad? Lógico. Y además tiene que pasar por acá, ¿verdad? Se llama la continuidad, la ecuación de continuidad. Todo flujo másico que entra por un área no se puede perder. El flujo no puede desaparecer y no puede nacer desde la nada. Entonces, todo el flujo másico que entra aquí, flujo másico se escribe así, m con un punto encima, ¿verdad? Así, kilogramos por segundo de flujo másico, tiene que pasar por esa parte. Y como aquí hay menos espacio que lo que tenía aquí adelante, porque el perfil ocupa una parte que corresponde al flujo de aire, aquí el flujo de aire tiene que aumentar su velocidad. Así, efectivamente, el flujo pasa más rápido por encima del perfil, porque abajo, se dan cuenta, el flujo de aire que entra acá, aquí tiene, incluso quizás tiene un poco más espacio. Así, aquí pasa más lento porque tiene mayor área disponible. Esa es la razón verdadera por qué el flujo de aire acelera sobre el perfil, porque el perfil le quita espacio y el flujo tiene que acelerar. Ok, y ahora viene Bernoulli que dice, entonces, si miramos solamente lo que pasa sobre la superficie,
¿no? Ya no me interesa tanto lo que entra y lo que sale, quiero saber qué pasa aquí en ese punto. Entonces aquí tenemos alta velocidad, por ende tenemos baja presión. Entonces si nos hacemos un diagrama acá, si nos hacemos un diagrama de cómo sería la distribución de presión en los distintos puntos a lo largo del perfil. Así, aquí empieza el perfil, esto es como el leading edge, ¿verdad? Y aquí atrás, pum, 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 aquí termina el perfil, aquí tenemos el trailing edge. Ok, entonces vamos a ver, ¿qué pasa con la presión? ¿Qué pasa por encima del perfil? La velocidad acelera, si aumenta la velocidad, significa que la presión tiene que disminuir, ¿no? Disminuye la presión y a medida que se agranda el área de nuevo, baja la velocidad y aumenta la presión de nuevo. Ok, sería como la parte superior del ala. Y en la parte de abajo, en la parte inferior, ahora, y eso es interesante, el flujo de aire, ¿se dan cuenta? Ups, aquí también tiene menos espacio, así aquí también tiene que aumentar la velocidad con respecto a la velocidad con la cual entró. Es decir, aquí también tengo una disminución de la presión, pero no tanto. ¿No es cierto? No aumenta tanto la velocidad y por ende no disminuye tanto la presión en la parte inferior, pero también tengo subpresión en la parte inferior. Entonces tengo subpresión en la parte superior, subpresión porque es una presión negativa, ¿no es cierto? Una presión relativa negativa y tengo subpresión en la parte inferior también, pero tengo más subpresión arriba que abajo. Por ende, la diferencia entre los dos, así ahora la diferencia de presión entre la parte superior y la inferior efectivamente me da la sustentación. Es la misma sustentación que puedo calcular con Newton, la puedo calcular con Bernoulli también, pero son dos formas de ver el mismo fenómeno de dos puntos de vista separados. No se pueden sumar los dos. Así es, o Newton o Bernoulli. Pero Newton es mucho más intuitivo, mucho más fácil de entender. Aquí tuve que explicar muchas cosas, ecuación de continuidad en Bernoulli, qué sé yo. Pero efectivamente la diferencia de presión sí importa. Ya, pero ahora voy a tu pregunta, lo de la capa límite, ¿no es cierto? Em, entonces, capa límite ahora es un tema muy distinto. Si hemos hablado hasta el momento de cosas bastante macro, así perfil, velocidad, qué sé yo, capa límite, separación, tiene que ver lo que ocurre aquí en el detalle. Si hacemos ahora zoom a esa parte del perfil, ¿verdad? Si yo dibujo ahora aquí el perfil, esto es como la superficie de mi perfil, y sé, ok, aquí hay una velocidad, ok, qué horrible, un momento, tengo que borrar esto, que está muy feo, me cuesta hacer líneas rectas. Ja. Entonces, tenemos una velocidad aquí, la velocidad con la cual el flujo de aire pasa por fuera, y nos acercamos ahora a la superficie del perfil, esa velocidad no se mantiene constante, sino empieza a disminuir. Así tenemos una distribución de velocidad. Mientras más nos acercamos al perfil, menor es la velocidad. Esta zona aquí, esta zona se llama la capa límite. Capa límite. Esto es algo que se descubrió recién a principios del siglo XX. Suena como hace mucho tiempo, pero la verdad es como es posterior al inicio de la aviación. Así, los primeros aviadores estaban volando y no tenían idea que existía la capa límite. Eso se descubrió después, porque la gente se empezó a preguntar ya, ¿y qué podemos hacer para que nuestro avión sea más eficiente, que genere menos arrastre, que sea más eficiente? Y que, por ejemplo, no genere ese problema que tú mencionas, Eduardo, el stall, ¿cierto? Esa pérdida de sustentación, porque esto es un fenómeno de la capa límite. La capa límite, no voy a hacer un poco de espacio aquí, borrar lo que escribí acá. Si nosotros observáramos la capa límite, ¿no? Si hacemos el perfil un poco más largo aquí y observamos cómo se desarrolla la capa límite, no sé, un metro
más abajo, ¿no es cierto? Vamos a ver, ajá, la capa límite se empieza a deformar, empieza a perder energía, la capa límite, cerca de la pared, como la fricción entre el flujo y la pared consume energía cinética y esa energía cinética es del aire. Entonces le quita energía cinética al aire y llega el punto en el cual esta velocidad incluso llega a ser negativa. Hay una, se llama la recirculación, así hay una zona de flujo separado. Y donde ocurre eso, ¿no es cierto? Donde por primera vez aparece esa velocidad negativa, aquí se forma la separación. Este es como el punto de separación. Separación. ¿Ok? Eso es muy malo. Cuando el flujo de aire se separa, significa el flujo ya no está haciendo su pega, ya no está generando sustentación, está generando mucho arrastre, poca sustentación y ocurre ese fenómeno entonces que estamos entrando en pérdida. Entonces ese fenómeno de la separación de la capa límite ocurre a muy gran ángulo de ataque, cuando el avión requiere mucha sustentación quizás porque está volando muy lento o a gran ángulo de ataque. Parece mi conexión a internet no está no está muy buena, ¿no? Aparezco Está como Está bien. muy bien, está cortado. bien. ¿Está bien? Ok. Sí. Entonces, cuando uno vuela en esas condiciones tan extremas, es probable o posible que aparezca ese fenómeno, ¿no? Que un fenómeno propio de la mecánica de fluidos y hay métodos y medidas como para postergar esto, no se puede evitar. ¿No es cierto? No se puede eliminar ese fenómeno. Se puede tratar de disminuir el efecto, de postergarlo quizás. Hay muchos intentos ahora de forma activa de influenciar el flujo para que no se separe, pero no es completamente evitable. Entonces es algo que ocurre sobre todo en esta condición de gran ángulo de ataque. Ese tema de la capa límite, pucha, en mis clases yo paso la mitad del semestre hablando de esto. Así, eso es un tema muy profundo, muy largo, muy grande. Y feliz sigo hablando de eso, pero yo creo que hoy día ya es Sí. suficiente, ¿no? Ya. Bueno, Oye, la verdad que lo tenemos para otro día. Fernando, por favor. sí, yo tengo un comentario, si me permite. Sí, Eduardo, es interesante la forma en que lo explica Frank. Pues claro, uno normalmente cuando habla de Bernoulli, ¿no es cierto? Claro, esto parte con la ecuación de continuidad de energía, ¿no es cierto? Y por eso hay un volumen y la energía está dentro del volumen y este se agranda, se achica, etcétera. Es interesante. Pero este nuevo enfoque es muy consistente y entretenido de ver si uno lo ve, digamos, en el sentido que, como decía Newton, ¿no es cierto? La fuerza se produce en el fondo por la variación en la cantidad de movimiento, ¿no es exacto. cierto? De la masa por velocidad. Entonces aquí lo Pasa que por pasa es, aceleración. Mm. Por claro, la aceleración. fuerza es masa por aceleración y la aceleración a su vez es la variación de la velocidad en el tiempo. Exacto, exacto. Entonces lo que hace el ala es fuerza a esta masa de aire a variar su velocidad, ya Así es. sea en módulo o en ángulo, ¿no es cierto? Sí, Y que es otra forma de verlo, y eso en el fondo es, como tú dices, si la velocidad del aire varía hacia abajo, ¿no es cierto? Hay una variación en ángulo y esto genera una fuerza cuya reacción, etcétera. Es súper interesante y sobre todo si tú lo ves, exactamente. si lo juntas ahora con el tema de de la capa límite, ¿no es cierto? Esta variación de la velocidad que en un principio es más o menos regular, cuando empieza a producirse flujo reverso, ¿no es cierto? La variación de velocidad ahora va para el otro lado, digamos, ¿no es cierto? Es Ujú. una variación completa, etcétera. Y toda esta turbulencia, estas variaciones a la velocidad del aire, al final provocan incluso el efecto típico del Stone, ¿no es cierto? Que es la vibración en el ala, pues. Claro, Fuerza sí, para arriba, para exactamente. abajo, para adelante, pero, ¿no es Sí, cierto? Es súper sí, entretenido verlo de esa exactamente. forma. La separación no es tan estática como yo la dibujé ahora, ¿no es cierto? En realidad, el punto de separación no es un punto fijo, es un punto que oscila y estas oscilaciones inducen vibraciones en la estructura de la aeronave. Exactamente, sí. Oye, Claro, muy intuitiva la explicación, más intuitiva que yo diría que Bernoulli, porque efectivamente es más fácil de entenderlo, sobre todo para aquellos que no están muy
voy a decir, vinculado al área de aerodinámica o al área aeronáutica en general. Porque además esa vibración que, bueno, quienes hemos volado en diferentes aeronaves y hemos sentido lo que significa el stall, me recuerdo en planeadores, yo volé en planeadores y que efectivamente la vibración te avisa que viene el stall y tú caes en Ah, forma, caes como piano, o sea, es así ya. lo que pasa. Sí, 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 ¿no? Sí es. Y la explicación, claro, está en la física, ¿no es cierto? Digamos, se puede explicar, pero sentirlo es otra cosa. Yo no soy piloto, pero he volado en aeronaves, mis amigos me han sacado y, pucha, que le encanta a los pilotos asustar a los pasajeros con el stall. Es muy desagradable. Es Muy horrible. desagradable. Y lo mismo que cuando te enseñan a hacer spin. ¿Ah? Oh, Dios mío. Oh, Es eso debe ser horrible. terrible. Es terrible. O sea, es ir derecho hacia la Tierra y tú ves que por una vuelta vas perdiendo como 300 400 hasta 500 pies. Es brutal. Yeah. Oye, Sí. espérense, no sé si han hecho ustedes, a mí me tocó una vez, me hicieron una autorrotación en helicóptero. Ah, no, no, no. Ahí sí que yo no Ya, estoy. ahí el helicóptero cae, 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 y uno se agarra, pues te vas para arriba tú, digamos, y cae, cae, cae. Y a última hora le cambian justamente el ángulo de ataque a las palas del helicóptero. Sí. Eso hace que agarre sustentación y se frena y ahí cae al suelo, digamos, frenado. Oh, Pero es bien tienes un impresionante. intento. Un intento. Uno, Exacto. Uno, porque si falla, Yeah. no, claro. Pero es que está hecho para, para cuando estáis cayendo y el único que estás cambiando es energía, la energía de rotación para poder Claro. frenarlo y Claro. casi como un paracaídas, digamos. Sí, sí. Es exactamente. como cuando los paracaidistas también, cuando están cayendo, yo no he hecho paracaidismo, digamos, pero cuando estás cayendo, los paracaidistas intentan Manejan el ángulo estorear, de ataque, parece, ¿no es cierto? De la parece que cúpula. aumentan el ángulo de ataque para estolear un poco el paracaídas, ¿no? Mm. Oye, hay un En tema fin. también, perdón, respecto al tema de las partículas, porque estuve releyendo varias literatura bastante más moderna, y 20, 30 años atrás se enseñaba mucho de que esto de las partículas que llegaban al borde de ataque juntas se separaban y casi se juntan al final, cuando la Es la gran realidad mentira. es Mentira, una gran mentira, mentira. mentira, mentira. Es una mentira porque la de arriba va a llegar más rápido que la de abajo. Primer Eso es punto. lo que yo quería dejar claro, ¿no es cierto? Que eso efectivamente en en la literatura antigua, pero también en la actual, Sí, todavía se lee eso, porque parece lógico, ¿no es cierto? Al ser humano nos gustan las explicaciones simples, ¿verdad? Siempre vamos por la explicación sencilla. Entonces, esa explicación que parece tan obvia nos gusta. exacto. La otra es muy complicada, de Newton, de Bernoulli, la de presión, Dios mío. Em, pero no es verdad, es totalmente falso, totalmente Exacto. falso. Un tema, Bueno, Pero, realmente, pero por lo menos, perdón, por lo menos rescatamos que Bernoulli está bien, Sí, Newton está bien, sí, coinciden. hay un no tema sé quién, cómo se llama la persona que inventó eso de que las partículas tienen que quedar juntas, no sé cómo se llama. ¿Sabe cuál hay era? un tema bien, El concepto, perdón, Fernando, el concepto era que las dos partículas, o sea, si una se atrasa, va a quedar un vacío. Entonces se tiene que acelerar para llegar juntos, para que no se genere el vacío. Y de ahí que generaba esta idea, ¿no es cierto?, de una... Pero bueno, Claro, pero el tema es que las partículas no están solo, hay un mil sí, millones de otras partículas que ya están en ese lugar, no hay sí, un vacío, ¿no correcto. es cierto? No existe un vacío ahí. a ver, yo quería hacer dos comentarios. El primero es que, eh, acordándonos de este tema de la generación de los coeficientes de sustentación, los primeros que lo hicieron fue los hermanos Wright. Los ¿No? hermanos Wright, cuando, no, la historia cuenta que cuando ellos empezaron a volar, se dieron cuenta que ellos usaban las tablas que había hecho Lilienthal. Y empezaron a volar y se empezaron a dar cuenta que no daba la sustentación lo que decían. Y ellos, como volaban solamente en el periodo de eh, verano, o sea, verano y primavera, eh,
cuando estuvieron uno de los años, se dedicaron a hacer una cantidad gigante de pruebas. Yo tengo el libro, tengo los trabajos el libro de los trabajos de los hermanos Wright, y ahí aparece la cantidad de pruebas que desarrollaron. Y realmente, cuando se dieron cuenta de eso, porque ellos habían diseñado el ala tal como lo decía Lilienthal, y les cambió la vida, po. Les cambió la vida porque pudieron obtener más sustentación. Y realmente fue un avance, porque aparte de generar unas mejores alas, crearon el primer túnel de viento, eh, eh, ¿cómo se llama? Bastante tecnológico. Es increíble bueno, todo lo que hicieron. Así que Exacto, creo que es un tema y súper interesante. Fernando, es súper interesante. De hecho, yo vivía en Berlín, muy cerca donde vivía Otto Lilienthal y donde hay un mausoleo de él, porque él falleció en sus vuelos, ¿no es cierto? Se mató en un vuelo y la vida de él fue muy interesante. Él fue ingeniero, él fue el primer ingeniero que se acercó al tema del vuelo. Y esa historia la encuentro increíble porque en realidad, cómo se desarrolló la ciencia de vuelo partió desde la matemática, así en el siglo XVII, XVIII ya existían conocimientos. Me desconecté, ¿verdad? Sí, Sí, un un Sí, segundo. pero segundo. está conectado ahora. Te escuchamos. Hay un No, no problema, tanto. sí, Mala señal, ¿no? hay un problema de ¿Me conexión. escuchan? Ahora, Frank, ahora sí, No, no se escucha, está congelado. Ahí sí. ahora sí, Sí, ahora sí, ¿no es cierto? Ahora estoy de vuelta. así es. Perfecto. Ok, ¿puedo Wow, escuchando? ¿Sí? sí, Ya. Entonces, entonces la historia es como de la matemática, no se pasó por la física, así después fueron los físicos que trataron de resolver el tema del vuelo. Y llegó a los ingenieros, Otto Lilienthal, el ingeniero, y los primeros que lograron realmente hacer un vuelo al final fueron los técnicos. Así los hermanos Wright fueron técnicos de bicicleta que tenían las habilidades técnicas suficientes para poner en marcha una aeronave operativa, ¿no es cierto? Así como de las esferas, de las altas esferas de la ciencia, había que bajar a la realidad técnica para superar ese problema. Otto Lilienthal también No, no, hizo no estoy de acuerdo con mediciones. eso. No, pero es que El, hicieron ingeniería con la información. No, claro, o sea, por supuesto, no, o claro, sea, no estoy diciendo que los hermanos no Wright. fueron técnicos solamente. Sí, lo que quiero decir es que no basta con tener la teoría de las cosas, ¿no es cierto? Lo que quiero decir es que uno también tiene que tener la capacidad de la implementación. Uno también exacto. tiene que saber cómo fabricar una estructura, cómo fabricar una hélice, cómo fabricar un motor. Em, lo que los pioneros anteriores no tenían esa capacidad, tenían los conocimientos, pero no tenían las habilidades. Entonces, en los hermanos Wright se juntaron justamente esas dos cosas, así esa capacidad analítica de entender las cosas y la capacidad, la habilidad de implementarlo. Eso De es fabricarlo. lo especial del asunto, ¿no? Mientras Lilienthal fue el ingeniero que él hizo sus cálculos, se equivocó. El problema fue que el túnel de viento que él usó un brazo, ¿no es cierto?, que giraba, tenía perfiles microscópicos, entonces operaban en un rango de la mecánica de fluidos que estaba tan lejos de la realidad que eso no era extrapolable a una aeronave de verdad. Por eso los hermanos Wright no pudieron utilizar los datos que él había levantado, ¿no? Así, Ya. se hizo el trabajo de hacer mediciones, pero no se entendía todavía la complejidad de la mecánica de fluidos, que hay cosas que son tan profundas que uno no puede hacer una medición en un perfil chico y después hacer un avión gigante. Eso no funciona. Y eso fue El el número de gran Rey no descubrimiento. existe.
Es el número Reynolds el que se genera. El famoso número de Reynolds, exactamente, exactamente, que también se conocía, pero no se sabía cómo eso aplicaba a la aerodinámica, ¿no? Oye, queda para otra sesión, de modelación, Neuro-Reynolds. Exactamente. Interesante. Por supuesto, claro que Claro, ¿no? sí. Y hablar de pruebas en túnel de viento, en fin. Bueno, la verdad que ha Eduardo, sido interesante. Perdón, Sergio. Eduardo, sí, mira, Frank, quería hacerte una pregunta respecto de este tema de la capa límite que es muy apasionante. Hoy día existen muchas técnicas para ordenar la capa límite, que se incorporan a la superficie alar de todos los aviones para mejorar la eficiencia, efectivamente. Y últimamente estamos viendo cómo muchas compañías aéreas están recubriendo el fuselaje del avión con lo que se denomina la piel de tiburón. No sé si, Ujú. ¿verdad? Que son elementos microscópicos en el fondo que ordenan justamente la capa límite y disminuyen la resistencia del avión, es decir, están instalados en el fuselaje. Sí, Y eso es importante porque en el fondo, en la componente energética hoy día, eh, la re- toda la economía de combustible que puedan llevar, se puede mejorar, digamos, mejora los costos y evidentemente hoy día en la aviación comercial significa, cuando uno dice vamos a reducir los costos en combustible es porque van a llevar más peso en el fondo y llevan más carga y evidentemente eso es lo que mantiene viva la economía de las líneas aéreas. Sería interesante poder tocar estos temas en otra sesión, sí, porque es lo que está hoy día en la punta tecnológica de la aerodinámica en el mundo comercial. correcto, sí, sí. De hecho, mi doctorado lo hice justamente en eso, control activo de capa límite. Eso fue mi tema hace 30 años atrás. Eh, 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 bueno, Bien. hay un tema, perdón, que quería aprovechar de inmediato, pues cuando hablamos de capa límite, y explicarnos un poco el accidente que tuvimos hace algunas semanas atrás, cerca de Pudahuel, una aeronave, un bimotor, que todo indica que tuvo formación de hielo. O sea, en forma breve, si nos puedes tú explicar cómo influye esa formación de hielo sobre el ala en la pérdida de la capacidad aerodinámica y en este caso de generar sustentación. Claro, es sencillo. La formación de hielo modifica la geometría del perfil. Y como vimos, la geometría del perfil tiene una influencia sobre la característica, la famosa curva que yo les mostré. Y hay algo muy difícil, digamos, muy grave cuando el perfil, voy a compartir de nuevo mi pizarra aquí, yo creo. A ver si me permiten. Aquí. Entonces, normalmente los perfiles tienen como una forma, estoy exagerando un poquito, pero son como bastante redondo adelante, ¿no es cierto? Y eso produce una característica, dibujo aquí, aquí hago mi diagrama de coeficiente de sustentación sobre ángulo de ataque, ¿no es cierto? Generan curvas que son bastante suaves en su área, voy a remarcar eso, como en su área de la pérdida de sustentación, ¿verdad? Así, lo que significa que en realidad el piloto ya cuando está aproximándose al punto de separar, ya se da cuenta que el perfil está pronto de separarse, o la capa límite está pronto de separarse, y el perfil está pronto a perder la sustentación. ¿Qué pasa ahora con el hielo? El hielo se forma sobre todo en la parte frontal, ¿cierto? Donde el aire frío y húmedo choca con el perfil, se forman los cristales de aire aquí, entonces lo que pasa aquí entonces cambia la forma del perfil, ¿no es cierto? Se genera un perfil con una nariz más puntiaguda, para decirlo así. Y eso hace que el flujo de aire ahora se encuentra con un perfil distinto, de una geometría distinta, y los perfiles que son puntiagudos tienen una característica muy peligrosa. Su característica es así, de sustentación. Voy a dibujar una línea paralela aquí, ¿no es cierto? No significa que haga más sustentación, sino que hace la misma sustentación, pero se pierde de repente.
¿no es cierto? Esa separación ocurre temprano, mucho antes que el perfil normal, ¿verdad? Y de forma muy repentina, sin aviso previo. ¿Y por qué es eso? Porque el flujo de aire, cuando viene, así estamos a gran ángulo de ataque, imagínense el flujo de aire viene, ya eso está raro, ¿no? Porque ángulo de ataque es el ángulo entre el flujo de aire y la cuerda. Entonces, no es que el flujo venga de abajo, en realidad el perfil está inclinado, ¿no es cierto? Pero ya lo... Ah, pero creo que lo puedo... Momento, a ver, ¿puedo hacer un truco? ¿Puedo marcarlo y girarlo quizás? ¿Se puede? No puedo achicarlo. ¿Cómo giro algo? No, ahí me superó la tecnología. No sé cómo girar mi perfil. Ya, pero imagínense, ¿no? El perfil está inclinado, entonces el flujo de aire viene ahora con un cierto ángulo, y el flujo de aire ahora se encuentra con esa nariz tan puntiaguda. Ahora voy a exagerar un poco, ¿no? Así hacerlo como realmente una punta. Entonces el flujo de aire pasa por acá y se separa inmediatamente. ¿No es cierto? No tienen la oportunidad de fluir alrededor de esa nariz porque es demasiado puntiaguda. Lo que se llama aquí los gradientes de presión son tan severas, así los cambios en la presión son tan grandes que el flujo de aire, la capa límite, no puede superar eso y se separa. Y se separa como de forma espontánea e inmediata. Y eso lo hace tan peligroso. Y le sorprende al piloto porque él está acostumbrado a volar su aeronave con un ángulo de ataque X y ahora de repente a menos ángulo de ataque ya se separa el flujo de aire, lo que es inesperado para el piloto. Así es. No tiene cómo darse cuenta en forma oportuna. Claro, Bueno, este es un tema muy interesante, muy importante también. Y la verdad que yo creo que tenemos varias sesiones, Frank, aprovechando tu disposición y que la verdad que te le agradecemos cualquier cantidad porque estos son los temas que permiten que la gente que tenemos y aquellos que puedan, voy a decir, sumarse, vayan entendiendo un poco sobre esto, sobre la aeronáutica en general y toda la temática que significa. Y primero entender por qué vuela un avión. Porque, claro, ellos ven el avión en el aire, pero no se preguntan qué es lo que hay detrás de eso. Bueno, tenemos el área motriz, tenemos el área de estabilidad y control, en fin, muchos temas que yo creo podemos hablar en los próximos capítulos. Y recordarles también a los auditores que tenemos un correo para que pregunten, si quieren ver algunos temas en particular, que es aeronauticos.chile@gmail.com. Voy a repetir, aeronauticos.chile@gmail.com y que nos puede mandar las consultas y las temáticas que les interesaría poder aclarar. Y la verdad, Frank, que te quiero realmente agradecer porque las explicaciones han sido muy claras y muy claras, y yo creo que van a ser clarísimas también para quienes no están muy interiorizados con la temática de la aeronáutica. Así es que, ya, perfecto. Frank, de nuevo, muchas gracias y vamos a seguir en contacto para ver otras temáticas, para profundizar otros temas. Excelente. Y realmente fantástico, estás invitado después para otros, para varias Muchas otras gracias. sesiones, Muchas porque Muchas gracias. la verdad que gracias, te ha Juan. sido una clase magistral, para recordatorio de conceptos básicos, muy interesante. Y me Sí, acordaba muy de bueno. una lectura que hice hace poco en un libro de estructuras aeronáuticas donde justamente hablaba de todas estas temáticas, así que fantástica. Bueno, no sé si Rodrigo, Fernando, Sergio quieren agregar algo. Solamente agradecerte, Frank. Y muchas gracias. Exactamente. Muchas De gracias, Frank. nada, no, fue un gusto. Fue un gusto y lo paso muy bien. Yo me entretengo con esa temática y podría hablar todo el día de eso. Así yo feliz vengo de nuevo cuando me llamen, nomás avisen con 2 días de anticipación, yo me preparo y aquí estoy. Perfecto. Muy Muchas agradecido, Juan, gracias. y hasta la próxima sesión. Listo. Gracias, Sergio, Fernando, Rodrigo, y nos vemos la próxima. Ok, Nos chao, vemos. Chao, chao. nos vemos. Muchas Gracias. 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 Chao, 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 chao. Frank. chao.